buenas. La idea de este video es poder desarrollar una teoría pedagógica que es la pedagogía decolonial. Y puntualmente a partir del texto de Pauli de García. Bien, lo que hace la autora es contextualizar un poco a nuestra región, a América Latina, y a plantear un poco la historia de este subcontinente. Y básicamente es una historia de colonización, ¿no? Una historia de dominación de las grandes potencias a nuestra región. Pero se pueden dividir en diferentes etapas o diferentes tipos de dominación. Desde la conquista de América podemos hablar de una dominación política, ¿sí? Principalmente de España, pero con las independencias políticas podemos dar por cerrada esa etapa para pasar a una dominación principalmente económica, ¿sí? Donde el mayor protagonista ahí fue Gran Bretaña, ¿sí? Que pasó a ser como el principal socio comercial, pero poniéndonos siempre como en un lugar subalterno, ¿sí? Dominado. Y sobre todo el modelo económico, ¿sí? que se nos impuso fue el agroexportador, ¿sí? Ese fue como el lugar que se nos dio en el mundo. Pero también la autora rescata esta idea de una colonización pedagógica, ¿sí? Una más de tipo cultural, que es la que más nos importa a los educadores, en la cual se nos impuso, ¿sí? Una forma de pensar, una forma de educar, ¿sí? Más bien europea, ¿sí? Hoy en día podemos hablar también de una colonización cultural más yanqui estadounidense, ¿sí? Pero bueno, algunos plantean que Estados Unidos también mantiene esa cultura europea, ¿sí? Por más que también generó como algunos cambios propios. Y en lo que pasó en nuestra historia, en nuestra cultura, podemos decir que se ha querido aniquilar las culturas prehispánicas, ¿sí? Las culturas de los pueblos originarios, que si bien todavía resisten y en muchas regiones están presentes, y parte de nuestra cultura también es el resultado de la mezcla de la cultura europea con la cultura de los pueblos originarios, que es esa cultura criolla, ¿sí? Hay una clara dominación cultural, ¿sí? Que todavía continúa hasta hoy en día. Y esto se empezó a plantear a partir de unos determinados pensadores latinoamericanos, un movimiento que se llamó el giro decolonial, ¿sí? Como que pretende deconstruir, ¿sí? Desandar esa colonización, ¿no? Por eso es decolonial. Y en general este movimiento siempre estuvo ligado con la pedagogía crítica, la pedagogía liberadora, la pedagogía problematizadora, la pedagogía emancipatoria, ¿no? La que busca justamente la libertad de los pueblos. Y esa libertad tiene que ser política, económica, pero también cultural. Y si vemos un poco en la historia argentina, así como vimos anteriormente, Sarmiento, ¿sí? El gran fundador del sistema educativo argentino, impuso una impronta que sigue bastante vigente hoy en día, que es esta escuela civilizadora, ¿no? Esta escuela que trató de copiar el modelo europeo y trató de imponer una lengua, ¿sí? el castellano, imponer ideas liberales, ¿sí? Que es un tipo de filosofía política, imponer una historia, ¿sí? ¿Qué historia se contaba en la escuela, ¿sí?
Y no solamente Sarmiento, sino que toda la élite argentina en ese momento, gobernante de esa época, tenía esa impronta, ¿sí? Mitre, Avellaneda, Sarmiento, ¿sí? Esa camada marcó fuertemente, y podemos ver que muchos políticos, ¿sí? O educadores a lo largo del tiempo, hasta hoy en día, continúan de alguna forma reivindicando ese tipo de pedagogía, ¿sí? Lo cual lleva a que muchos latinoamericanos, justamente colonizados pedagógicamente, tengan un cierto complejo de inferioridad, ¿no? Esta cosa que tenemos como de tirarnos abajo, pensar que siempre lo europeo o lo estadounidense es mejor que lo nuestro y que nosotros somos una porquería, somos lo peor. Ese complejo de inferioridad latinoamericano, ¿sí? Es producto de esta colonización pedagógica, ¿sí? Pensar que nosotros estamos mal porque somos todos vagos o somos todos inútiles, o que nuestros políticos son de lo peor que hay, ¿sí? Esta idea, digamos, es como demasiado negativa, ¿sí? Una mirada muy negativa de nosotros mismos, y nos impide ver un montón de cosas positivas que tiene el pueblo latinoamericano y el pueblo argentino puntualmente. Entonces la invitación de la autora, ¿sí? Es a tener una nueva actitud, una nueva mirada pedagógica que empieza a reivindicar lo positivo de la propia cultura, entender que estamos dominados culturalmente, pero eso no quiere decir que estemos determinados, no significa que nuestros destinos están escritos y que estamos destinados a ser dominados, sino que esa cultura, esa economía, esa política pueden llegar a darse vuelta si como pueblo nos lo proponemos y lo llevamos adelante. Pero para eso se necesita muchísimo trabajo. También se necesita, plantea la autora, pensar con nuevos conceptos, ¿sí? No usar las teorías y los conceptos europeos tratando de aplicarlas a nuestro propio contexto, sino que tenemos que generar nuestros propios conceptos, nuestras propias miradas, para poder analizar nuestra propia situación educativa. Y también invita a la autora a, repensar nuestro pasado, repensar nuestra historia, y también la diversidad presente, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en los pueblos originarios, reivindicarlos de alguna manera en su importancia histórica, pero también ver cómo están hoy en día y en qué situación también de opresión y de marginalidad siguen estando hoy en día, no invisibilizarlos, no hacer como que los pueblos originarios ya no existen, porque realmente sí existen. Hay más pequeños, pero también hay comunidades numerosas como la mapuche, la cuom, la guaraní, ¿sí? Entre otras. Y poder hacer una integración tanto en las escuelas, ¿sí? con el respeto a la diversidad y la promoción de la diversidad, son como líneas de acción que nos proponen estas pedagogías decoloniales, que nos invitan a repensar si no tenemos muchos pensamientos más europeos que nos fueron impuestos en algún momento. Así que espero que con esto se pueda tener una aproximación a lo que plantean estas teorías. Da para avanzar mucho más, pero con esto ya tenemos unas mínimas ideas de qué es lo que proponen. Cuídense mucho, espero que estén bien, estamos en contacto.